Bueno, estábamos hablando, Inés, de la cantidad el aumento de las precipitaciones, y hay una placa de tu trabajo que lo demuestra. Esto tiene que ver con, teníamos casos de lluvias durante 24 horas, más de 100 milímetros, un caos. Para Buenos Aires es un caos directamente. Veamos que a comienzo del siglo eran la excepción. Teníamos pocos casos. Y ahora comienzan a ser regla. Y hay una tendencia a que cada vez la precipitación se da en eventos más intensos. Lo que vemos en la siguiente tiene que ver con un punto muy sensible, que es el aumento del Río de la Plata. ¿Y esto por qué se da? El aumento del nivel de las aguas en el Río de la Plata, para decirlo. El nivel del Río de la Plata depende de tres factores fundamentales, que son el aporte de agua de los ríos tributarios, que son el Paraná y el Uruguay, depende de la dirección dominante del viento sobre el estuario del Río de la Plata y depende del ascenso posible del nivel del mar. En las últimas décadas, todos estos factores... ¿Cuál de esos tres factores fue el que influyó más en las últimas décadas? Los tres se combinaron en las mismas condiciones. Tenemos ríos que son cada vez más caudalosos en la cuenca del Plata, en particular el Paraná y el Uruguay. Tenemos una mayor frecuencia de vientos de dirección este sobre el estuario del Río de la Plata y el nivel del mar está ascendiendo. La combinación de los tres factores dieron como resultado lo que muestra ese gráfico, una tendencia a un nivel del Río de la Plata cada vez mayor. Señor director, si podemos ver la placa número 9, porque esta sí nos va a dar... la que sigue, por favor, porque esto es lo que nombraba Inés. Ahí está el riesgo de inundación para el año 2030. Si el cuadro que vos pintabas, Inés, de los últimos años se mantiene, ¿esta situación es altamente probable? Es lo que muestran los escenarios, combinando precisamente lo que se espera que pase con el clima en las próximas décadas, mayor frecuencia de vientos, ríos tal vez más caudalosos y el forzante de un nivel del mar en ascenso. La combinación de todos esos factores permitieron generar ese mapa que muestra las zonas más vulnerables de la costa del área metropolitana frente a la inundación. Los colores rojos más intensos, hay una escala de rojos ahí, muestran las zonas más vulnerables y se ve que la cuenca Matanza-Riachuelo, la zona del Reconquista, son precisamente zonas, además de mucha población, no están necesariamente sobre la costa del Río de la Plata, están más adentro y también son altamente vulnerables a inundarse. Gabriela, ¿están empezando a estudiar esta cuestión? Digo, porque hay un efecto claramente tapón, para ponerlo en gráfico, ¿sí? No va a poder desagotar el río Matanza si el Río de la Plata sigue subiendo su nivel su caudal. Sí, efectivamente, hay un conjunto de investigaciones en torno a la gestión de cuencas y lo que se llama la gestión integrada de los recursos hídricos, que es ver todas las relaciones que existen entre aguas superficiales y subterráneas, que ya vienen alertando sobre un problema que tiene la región metropolitana de Buenos Aires, que es que tendemos a localizar mayor cantidad de población en áreas que son inundables, en las áreas de cuencas bajas. Si uno superpusiera un mapa de riesgo social, habitacional, niveles de pobreza, asentamientos sobre basurales, respecto de ese mapa que presentó Inés, encontraría un solapamiento con un montón de vulnerabilidades sociales. Por lo tanto, pensar en las amenazas que se presentan por el clima a futuro implica también tener una visión de largo plazo, hacia futuro, pero también en relación al pasado y a las decisiones y las inversiones que no hemos hecho. Particularmente estamos hablando de casi 1 millón de personas en áreas bajas e inundables. Es muy útil para diseñar políticas, por ejemplo, teniendo en cuenta que esto va a pasar. Hay que tenerlo en cuenta. Estamos hablando de casi 1 millón de personas sin agua potable, el doble sin acceso a cloacas. Sin servicios sanitarios. Y esas son todas amenazas que se combinan entre sí, se potencian y se sabe, y lo han determinado un montón de investigaciones sobre impactos de cambio climático, que cuando hay muchas vulnerabilidades juntas los impactos son mayores. Y que conviven con aguas además que no están bien tratadas, ¿no es cierto? ¿Cuál es el nivel de contaminación del río Matanza en este momento? O los datos el nivel de contaminación del río Matanza es muy alto. Una forma de medir la contaminación es la cantidad de oxígeno en el agua, y un nivel extremo de contaminación es cuando un cuerpo de agua no tiene oxígeno. Desde la cuenca media, la Matanza hacia abajo, su desembocadura, la cuenca Matanza-Riachuelo está en estado anóxico, es decir, que es un equivalente a un efluente industrial o cloacal. Lo cual también aumenta el nivel de riesgo, porque en situaciones de inundaciones o de es inerte, sino es por el contrario, sino es un riesgo potencial muy fuerte. Eso es lo que estás diciendo. Sí, sí, efectivamente.
No es agua muerta y nada más, digamos, para decirlo en términos orgánicos. Estoy tratando de entenderlo. Sí, porque además de contaminantes orgánicos hay contaminantes tóxicos, metales pesados, ahí también pesan todos los efluentes industriales que se vuelcan sin tratar al cauce bajo, medio y bajo de la cuenca. Sí. A ver, les voy a pedir a todas, ¿cuál es el ejercicio, porque tenemos 2 minutos, cuál es el ejercicio de lo que deberíamos tener en cuenta viendo que esto nos va a pasar, digamos? ¿Cuáles son las cosas que podría hacer cada uno desde su caso, desde su conducta personal, y qué además habría que complementar con políticas públicas que atendieran a esta cuestión? Las causas del cambio climático están, por lo menos del cambio climático observado en los últimos 50 años, y son las que enumeraste al principio, están vinculadas a acciones humanas. Por lo tanto, esas acciones humanas son las que cada uno en forma cotidiana puede intentar mejorar, que tiene que ver con un uso eficiente de la energía, digamos, no derrochar la energía, y también con el cuidado del agua potable, del agua dulce, que es otro bien que está previsto que va a ser escaso en las próximas décadas. Pero, Gabriela, en el caso de lo que se está haciendo ahora, que es discontinuar la entrega de bolsitas en los supermercados, ¿es un buen paso? ¿Es un paso adelante? Sí, todo lo que tienda a reducir, minimizar y reciclar la basura, por supuesto que es un buen paso, porque la acumulación de basura no solo genera contaminantes sobre el suelo y el agua, sino que también grandes basurales a cielo abierto generan metano, que es un gas de efecto invernadero que influye sobre el calentamiento global. Eso no está pasando ahora, que hay un montón de medidas que podemos hacer para reducir la contaminación o para mejorar la calidad ambiental, pero que también son sinergéticas respecto de medidas de reducir emisiones. ¿Sinergéticas qué quiere decir? Que sirven para las dos cosas, que sirven para mejorar la calidad de vida. Tener menos basura implica mejor calidad de vida porque contaminamos menos acuíferos y suelo, pero también implica emitir menor cantidad de metano, que es un gas de efecto invernadero. ¿Son cuestiones que estamos a tiempo para solucionar? Digo, que podemos seguir teniendo una tierra, una ecología sustentable. Es posible, está previsto que la Tierra estaría en condiciones de soportar un calentamiento del orden de 2 grados centígrados. Si se supera ese nivel de aumento de la temperatura, hay que pensar que en los últimos 100 años se calentó poco más de 7 décimas de grado. Si supera ese orden de calentamiento de los 2 grados, está previsto que los cambios ya entrarían en un orden de magnitud irreversible. Entonces, todas las medidas que se están tomando están en esa dirección, tratar de impedir que el calentamiento supere ese umbral de 2 grados centígrados. Eso implica reducción en emisiones de gases de efecto invernadero, por ejemplo, del 80% para los países desarrollados y de un 20% para los países en desarrollo. No desarrollados, por ejemplo, nosotros. Ana, tenemos muy poquito tiempo. Sí. Sé que te interesaba y nos interesa que cuentes que ustedes además están brindando un curso para docentes por esta tarea de divulgación. Sí, justamente, así como comentaron Inés y Gabriela, este tema es muy importante y desde la universidad lo que nosotros tratamos de hacer es concientización y lo estamos haciendo a través de un curso de capacitación docente a docentes de colegios secundarios, donde los propios investigadores de nuestras facultades dan ese curso. El curso es totalmente gratuito y además da créditos para el currículum del docente. Para la carrera docente. Para la carrera ¿Y los interesados se pueden comunicar a dónde? Los interesados se pueden comunicar a la página de Cambio Climático www.ua.ar de nuestra universidad. Gracias a todas, se me consumió el tiempo, me quedaron miles de preguntas para hacer, seguramente tendremos alguna otra oportunidad para encontrarnos precisamente en este espacio porque me parece que es una preocupación que es de todos en este momento. En el próximo bloque estará con nosotros nuestra pronosticadora Nadia, pero ahí se hablará de clima político.